¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos como cada semana con un nuevo programa. El programa de hoy es con el doctor Pérez Alamino, Rodolfo Pérez Alamino, que es especialista en reumatología, que como cada vez durante el mes viene a desarrollar un tema de importancia, que tiene que ver con su especialidad y generalmente interdisciplinariamente con otras. Hoy es el tema del síndrome de Sjögren, todo un tema difícil de pronunciar. Pero bueno, enseguida él lo va a explicar para mí y para usted también, señora, señor. Como siempre, muchas gracias. Enseguida con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Pérez Alamino, y ustedes. Muchas gracias. Instituto de Cardiología SRL, un servicio integral en cardiología. Emergencias las 24 horas. Instituto de Cardiología SRL, Avenida Mitre 760. Bueno, ¿qué tal? Como ya lo saludé al principio, aquí estamos con nuestro querido doctor Rodolfo Pérez Alamino, que es especialista en reumatología y artrosis, que usted lo conoce, nuestro columnista mensual, con un tema muy importante que no lo hemos tratado, yo se lo digo con autoridad moral, en los 13 años, porque es un tema que quizás no es muy... sí, es conocido para los profesionales y para las personas que lo padecen, pero no quizás para el común denominador de todos nosotros. Es el síndrome de Sjögren, que lleva ese nombre por un oftalmólogo de origen sueco que lo descubrió en 1930. Él lo va a explicar porque tiene muchísimo que ver con la parte de la visión, algo tan elemental en nuestra vida, la vista, y tiene que ver muchísimo con el tema de lo que es la artrosis. Así que con esta presentación ya lo dejo al doctor Pérez Alamino, a mi querido Rodolfito, que explique lo que es esto. Rodolfo, bienvenido, gracias querido por estar nuevamente este mes acá con un tema nuevo. Muchas gracias Marinés, muchas gracias por tu invitación nuevamente. Bueno, como vos decías inicialmente, el síndrome de Sjögren es una enfermedad, te diría, poco prevalente, pero en general sabemos que está subdiagnosticada. Te digo por qué, porque en general son pacientes que tienen manifestaciones, sobre todo manifestaciones de sequedad en mucosas, y muchos pacientes pueden andar tranquilamente por su vida presentando este síndrome de una forma muy leve, con lo cual quizás datos así en Argentina o datos a nivel mundial no existen muy bien para ver lo que es la prevalencia. ¿Qué se caracteriza esta enfermedad? Bueno, básicamente hay un problema a nivel de las glándulas, ¿sí? Glándulas principalmente lagrimales y glándulas salivales, en donde bueno, se produce un proceso inflamatorio en estas glándulas y estas glándulas comienzan a perder su función, que principalmente es la secreción de lágrimas en la glándula lagrimal o saliva en la... Es el ojo seco que mucha gente padece. Entonces el paciente te va a venir a la consulta con esa sensación de sequedad en los ojos, arenilla en los ojos, molestia y demás, que en general son pacientes que los ven primeramente los oftalmólogos. ¿Sí? En general el paciente consulta al especialista en ojos y como te decía recién, hay formas clínicas leves que en general son la mayoría, por suerte, donde quizá con una gotita o algún tratamiento tópico y sintomático el oftalmólogo puede manejar los síntomas. Puede ocurrir también que el paciente tenga mucha sequedad en boca. Entonces el paciente te comenta que habla y se le seca la boca, que pierde muchas veces el gusto de las comidas, que tiene caries a repetición por déficit de saliva. Y son los odontólogos que algunas veces sospechan este proceso y lo derivan al especialista. ¿Y dónde venimos nosotros a ocupar el espacio los reumatólogos? Bueno, hay formas clínicas graves, no son lo más frecuente, pero puede ocurrir en un porcentaje bajo,
bueno, que a pesar del tratamiento tópico, el sintomático, las gotitas, estos pacientes continúan con esta enfermedad, estos síntomas se hacen más severos. Imagínate que ese ojo que no se lubrica bien, bueno, tiene chances de que tengas queratitis, hacen úlceras de córnea algunas veces, en casos severos. Y bueno, y en esos momentos ya nos consultan a nosotros, a los reumatólogos, que somos, bueno, un poco especialistas en el manejo de estas medicaciones, para darle a algún paciente eventualmente un tratamiento sistémico inmunosupresor. Ahora, las personas se presentan con, digamos, como está diciendo el doctor, primero a su oftalmólogo o si tiene un problema ya en la boca, lo consulta con el dentista. ¿Se está trabajando interdisciplinariamente en estos casos? Correcto, sí, es algo que venimos ya trabajando y venimos un poco difundiendo esta patología entre los mismos médicos. Como decís vos, quizás entre la comunidad médica se conoce un poco más el término y la enfermedad, y entre pacientes o el resto de la población no. Pero sí, puntualmente es el oftalmólogo que, bueno, que hace el diagnóstico de ojo seco, que para ello, bueno, tienen distintas técnicas para objetivar y para determinar esta sequedad de ojos. Si el paciente no responde bien al tratamiento inicial, en general los oftalmólogos nos mandan estos pacientes, nos derivan para que, bueno, tengamos un seguimiento y veamos si eventualmente algún tratamiento hay que hacer. Pero te diría que estamos trabajando muy bien con la interdisciplina entre los oftalmólogos y muchas veces los dentistas, en menor medida, pero también. Sí, lo identifican fácilmente. ¿Qué es lo primero que cuando ya te lo deriva, en este caso el oftalmólogo, ¿no? Por el tema del ojo seco, la sensación de arenilla que debe ser espantosa, las queratitis, que son terribles, las queratitis, así como las conjuntivitis, las queratitis son terribles. ¿Cómo lo encaras? ¿Cómo lo encaras a ese paciente que te llega con esa molestia, esa sintomatología tan adversa? Bueno, en primer lugar, el ojo seco es muy común. En general en la comunidad, en la población. Por eso te decía que muchas veces son ojos secos leves. Hay que interrogar al paciente exhaustivamente, hacer un examen físico inicial y preguntar, porque hay muchas otras causas que pueden generar ojo seco. Algunos fármacos, alguna medicación, hay algunas infecciones, algunas virosis, diabetes. Bueno, hay distintas cosas que pueden estar generando esta sequedad en los ojos del paciente y no ser un síndrome de Sjögren. O sea que encaramos al paciente en general inicialmente, se hace toda una evaluación inicial, un interrogatorio, un examen físico, se piden unos estudios iniciales, ¿sí? Unos estudios de sangre como para poder corroborar y confirmar este diagnóstico que ya viene muchas veces derivado, como te decía, del especialista de ojos. Y este paciente básicamente se lo educa, se le comenta cuál es el proceso, de por qué se produce esta enfermedad o cuáles son los síntomas más importantes, qué es lo que tiene que tener en cuenta, que tiene que tener puntualmente en el ojo una muy buena lubricación, y veremos el tratamiento de acuerdo a la forma clínica del paciente. ¿Sí? Si el paciente con una forma clínica leve, con colirios y con algunas gotitas o lágrimas artificiales, el paciente anda bien, quedará con esa medicación, pero sabemos que eventualmente hay casos que revisten gravedad y que van avanzando progresivamente, y quizás eso es importante porque ese paciente hay que identificarlo tempranamente, como decimos siempre en estas enfermedades reumáticas, identificar tempranamente a esos pacientes que tienen enfermedad severa para hacerles un tratamiento agresivo para controlar su enfermedad rápidamente, con el objetivo de evitar secuelas, en este caso las queratitis, las úlceras de córnea, y hay pacientes que llegan a perder la visión por esto. Es lo que iba a decir, para redondearlo hasta el primer bloque, antes de la pausa. Es decir, ¿se puede llegar a perder la visión con eso? Sí, completamente. Imagínate que las úlceras de córnea... Porque uno siempre piensa que con una catarata, un glaucoma, son cosas que las personas tienden a perder la visión. Sí. Hay pacientes que con estas formas muy severas del ojo seco que pueden llegar a perder la visión por completo. Con lo cual, bueno, hay drogas, hay medicación, hay tratamientos novedosos, hay que saberlos utilizar, identificar a ese paciente que va a requerir esa medicación puntualmente. Con todo este comienzo y esta primera parte tan interesante, hacemos una breve pausa y enseguida juntos con el doctor Pérez Salamino y con ustedes como siempre. Muchísimas gracias.
Segundo bloque, después de hacer una breve pausa y continuamos con este programa tan especial donde el doctor Pérez Salamino, que es reumatólogo, está hablando algo que tiene que ver muchísimo, que es el síndrome de Sjögren. ¿Lo dije bien? Perfecto. ¿Lo dije bien? Un apellido sueco no suele muy común para nosotros, pero ahora va a hablar de las consecuencias y por qué el 90% lo padecen las mujeres entre la quinta y sexta década de la vida. Sí, como vos decís, María Inés, decís muy bien, ¿dónde encontramos esta enfermedad más frecuente? En las mujeres. Sabemos que la patología autoinmune, en general, las mujeres nos ganan a los hombres y, bueno, seguramente factores hormonales tienen mucho que ver en esto. Hay algunos agentes infecciosos también relacionados con la patogenia del síndrome de Sjögren y te diría que en estos últimos años los virus, las infecciones virales, han tenido mucha relación en cuanto al desarrollo, el inicio de este problema, y sobre todo dos virus, que es el virus del HIV y el virus de hepatitis C, con lo cual muchos de estos pacientes pueden también tener síndrome de Sjögren agregado. Dijiste más o menos en qué población etaria encontramos. Bueno, sí, seguramente que pacientes después de los 40 años tienen mucho más chance. Entre los 40 y 60 hablamos del pico máximo, pero va aumentando la prevalencia de la enfermedad cuanto el paciente se hace más grande, ¿sí? Pacientes mayores de 60 años inclusive es más frecuente verlo. Pero si yo te diría entre un grupo de 40 y 60 años, ese es el grupo etario más frecuente para ver mujeres. Estamos hablando, ¿sí? Fuera de cámara también te contaba que, bueno, no solamente es ojo y boca seca el síndrome de Sjögren, es una enfermedad sistémica y como cualquier enfermedad sistémica autoinmune puede afectar cualquier parte del organismo, cualquier parte del cuerpo. Por eso es importante identificar estos pacientes que te comentaba antes con enfermedad grave, con enfermedad sistémica, porque, bueno, son pacientes que van a requerir otro tratamiento. Pueden tener artritis. Los pacientes con síndrome de Sjögren no es la misma artritis de la artritis reumatoidea, más deformante, más erosiva, sino que es una artritis un poquito más leve, pero sí muchas veces puede limitar e incapacitar al paciente. Pueden tener sequedad en piel, sequedad cutánea, ¿sí? Por la misma sequedad hablábamos de toda la sequedad en glándulas secretoras. Pueden tener sequedad en el árbol tráqueo-bronquial, en el árbol respiratorio. Son pacientes que van a hacer infecciones respiratorias a repetición, que hacen bronquitis. O sea, con lo cual, vos me decías recién cómo encaramos al paciente inicialmente. Bueno, el paciente lo tenés que ver de entrada como una forma general, exhaustivamente, sistema por sistema, y ver si ese paciente cumple criterios del síndrome de Sjögren, cuál es la severidad o qué tipo de enfermedad tiene ese paciente en particular, y a partir de ahí vamos a encarar el tratamiento destinado, bueno, a solucionar lo que el paciente presente. La pregunta que yo siempre les hago a todos los colegas, ya de especialidad que sea, pero cuando están con sus pacientes, ahí el paciente sentado frente a su médico, en este caso a vos, y le decís, digamos, el diagnóstico que tiene, ¿cómo lo toma? Porque... Mira, es una muy buena pregunta. Y vos sabés que hay mucho escrito sobre eso, hay publicaciones, inclusive, donde a los médicos, bueno, no lo enseñan en la facultad de esto, la verdad. Pero de alguna manera, siendo una enfermedad crónica y quizás, bueno, hay pacientes que pueden tener en forma leve, pero hay pacientes, como te decía recién, que son severos. Bueno, hay que tomarse el tiempo, ¿sí? Que muchas veces no lo tenemos o no nos hacemos. Explicarle bien al paciente de qué se trata, explicarle cuál es el pronóstico de su enfermedad particular, porque acuérdate que hay enfermedades en cada paciente en particular, no son todas enfermedades iguales. Pero si vos le enseñás al paciente, lo educás, le enseñás cuál es el pronóstico, qué cosas tiene que hacer, qué cosas no tiene que hacer, seguro que el paciente se te va a ir de tu consultorio y bueno, con un poco de esperanza. Exacto, con el nombre. Exacto, no está, sino que bueno, vas a saber que quizás es una enfermedad crónica que la va a tener para toda su vida, que la tiene que saber llevar, como hablábamos siempre en todas estas enfermedades reumáticas, pero bueno, que hay no cura, pero que sí hay alivio, que sí hay un tratamiento que va a permitir que su calidad de vida mejore y que esté prácticamente igual como si no tuviera una enfermedad. Creo que básicamente ese es el punto más importante. Claro, no es con un pronóstico muy desalentador hasta el último, no, es aprender a vivir con ella. Correcto,
Aprender a vivir con ello. Aprender a vivir con la enfermedad crónica, ¿sí? Puntualmente en el Sjögren, que hablamos en el día de hoy, bueno, básicamente lubricar los ojos. Siempre le explicamos al paciente que no esperen que esté el ojo seco, que no esperen que esté con esa molestia completamente, sino que el paciente lubrique los ojos. Hay medicación que se le puede dar para aliviar un poco los síntomas y lubricar un poco más las glándulas salivales o la misma lagrimal. Explicarle que tiene más chance de tener caries, o sea que el paciente tiene que tener una buena higiene bucal. Bueno, diferentes cosas que quizás el paciente lo puede leer en internet, pero si uno se toma sus 5 minutos y le explica, le educa al paciente, bueno, yo creo que como te decía recién, se va a ir del consultorio un poco más tranquilo, no con tanto miedo y con tanto susto. Claro, sino y como lo dicen las estadísticas que el doctor corroboró, que es así, el 90% mujeres, imagínense, con todo lo que cargamos las mujeres, con todo, porque siempre hay cosas que es increíble, siempre están más sanos ellos, es la verdad, siempre están más sanos ellos, es decir, carga con la responsabilidad de un hogar, de una casa, de los hijos, de todo lo que es una vida, entonces, y si lo tiene eso, con mayor razón, como tantas enfermedades que hay que son muy, muy propias de nuestro género, ¿no? Completamente y de es acuerdo. por el tema hormonal la mayoría de las veces, es la verdad que sí. Así que doctor, lo voy a comprometer para el mes que viene, si Dios quiere, así Dios lo dispone, yo siempre digo esto, porque es así, para que hablemos de túnel carpiano, porque eso lo han pedido mucha gente, lo padece, hay gente que usa las manos de una forma que le afecta muchísimo, y creo que llegan a la cirugía en algunos casos, y bueno, eso es importante porque usted es una cuestión de traumatólogo y reumatólogo, ¿no? Algo Completamente. así, completamente. Lo voy a despedir al doctor Rodolfito Pérez Alamino y luego me voy a despedir usted como lo suelo hacer cada semana. Rodolfo, muchísimas gracias por el tema de hoy, muy interesante, lo hemos aprendido todos, creo que yo y mi audiencia, que creo que hace tantos años está también, y lo hemos tocado por primera vez. Bueno, muchas gracias a vos, Marina, por tu invitación, y bueno, espero que sirva un poco también para la difusión y para te agradezco la buena disposición que tenés. La buena disposición que tenés, bueno, para que la gente... Gracias, es bueno llegar a la gente. Como yo digo, hacer fácil lo difícil, que es una tarea que no es fácil. Que no es fácil, hacer lo fácil lo difícil. Gracias, querido, un saludo enorme a la familia. Muchas gracias, Marina, me gusta. Seguido con usted como siempre. Instituto de Cardiología SRL, un servicio integral en cardiología. Emergencias las 24 horas. Instituto de Cardiología SRL, Avenida Mitre 760. Bueno, llegamos al final de un nuevo programa como cada semana. Este fue, creo, un programa interesante porque fue primera vez que lo tocamos en 13 años. El síndrome de Sjögren, que lo trató el doctor Pérez Alamino, que es reumatólogo y que tiene tanto que ver con la parte de la oftalmología y también de la parte bucal, porque es el tema que dice la falta de lubricación de los ojos, de la boca y demás. Un tema interesante que realmente vale la pena que lo conozca, así como a mí me importó mucho que usted también lo conozca. Le agradezco como cada semana el haber estado juntos, nos estamos viendo la próxima semana, siempre Canal 12 SCC. Y también por YouTube, canal de Todo Corazón. Usted pone ahí si tiene cualquier otro canal o algún otro servicio en su casa, pone en YouTube canal de Todo Corazón y lo puede ver. Nos estamos viendo, como siempre, el próximo sábado, 20:30, Canal 12. Gracias.